a lo que estamos aquí. Eh, vamos a, vamos a comenzar con nuestro programa eh, eh, establecido. Yo les había señalado que vamos a comenzar con Addison y no con Burke, que era lo primero que estaba ahí. Y vamos a hacer igualmente pequeñas variaciones que no son fundamentales. El otro asunto que yo no hice, porque bueno, es primera vez que doy este diplomado, por razones obvias, es establecer un cronograma. Más o menos la idea es que veamos en cada sesión un autor, pero a mí me gustaría de repente mover esto en Kant. Si quisiera tomar 2 sesiones. Kant es no solamente extenso, sino arduo. Es difícil leerlo y explicarlo también. Y bueno, y tener un comodín para moverlo si nos falta algo. Posiblemente Burke o Hume podríamos tomarnos un poquito más. Eh, igual tal vez con Baumgarten, pero vamos a ver. En principio vamos a tomarlo uno y tener dos para Kant y un comodín por ahí, por si acaso. Movamos algo, nos extendamos algo más, etc. Bien, eh, yo quería comenzar esta sesión hablando, haciendo la introducción que hicimos la clase pasada, concretándola en el empirismo inglés, digamos, en la estética dentro del empirismo, y señalar algunos rasgos del empirismo que se meten en la estética, y un poco señalar el carácter en general del empirismo inglés, que ya lo habíamos señalado un poco. El empirismo inglés supone o el empirismo en general, supone esta eh, filosofía que desde el lado del conocimiento supone que todo nuestro conocimiento comienza por la experiencia. Primero tenemos impresiones y esas impresiones nos causan ideas. Eh, las ideas pueden ser ideas particulares que corresponden a la impresión que tenemos, o pueden ser ideas generales, que son ideas que se hacen por relaciones entre ideas. Es decir, ahí está nuestro entendimiento. Vamos a hablar un poco de eso con Addison, haciendo relaciones. En este sentido, el entendimiento no produciría conocimientos por sí mismos, sino todos vienen de la imaginación, pero puede hacer relaciones y entonces establecer ideas generales, conceptos, etcétera. Eh, pero la base fundamental y a lo que debe remitirse todo nuestro conocimiento es a la experiencia. Esto por un lado hablando del conocimiento. Eh, pero también hay esto muy importante en el empirismo inglés, que lo vamos a tocar ahora, que es lo del sentimiento frente a la razón. El empirismo inglés es también, o de alguna forma, una respuesta al racionalismo del siglo XVI, sobre todo Descartes y Leibniz. Son los dos grandes filósofos del racionalismo, Descartes francés y Leibniz alemán, aunque en ese momento la corte alemana era más afrancesada que alemana, casi. Entonces, frente al racionalismo, el empirismo inglés quiere plantear no la preponderancia, de la razón, sino un énfasis más en el sentimiento. Y surge en Inglaterra a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, y toda la estética que vamos a hablar está influenciada por ello, de lo que podríamos llamar, lo que se llama el sentimentalismo. El sentimentalismo supone que lo más importante en nuestra relación con el mundo y con los otros, y con nosotros mismos, valga la distinción, es el sentimiento. Es decir, esto lo ha dicho Hume, lo ha dicho Locke, la razón es esclava o está debajo de las pasiones. Las pasiones son lo que nos hace pensar de forma adecuada, conocer de forma adecuada y tratarnos con los otros y con el mundo en general de formas óptimas. Solo por la mera razón no podemos conocer bien, porque estas relaciones de las que hablamos ahorita entre ideas son relaciones que se establecen
debido a hábitos psicológicos, a circunstancias subjetivas, vamos a decirlo así, y la relación con los otros es una relación, las relaciones morales, son relaciones que son fundamentalmente por el sentimiento. El empirismo inglés no piensa que el sentimiento, la moralidad es intelectual como lo será con Kant, como lo era con Descartes, no es intelectual, sino es pasional. Nosotros tenemos una pasión por hacer el bien y haciendo el bien se refuerza un sentimiento de bienestar en nosotros. De modo que la sociedad y nosotros estamos organizados por pasiones. Esto se ve muy claro en Adam Smith, que es el creador de la economía. Dice que la sociedad funciona por simpatías. Simpatías es mi sentimiento está con el otro. Si yo veo a alguien llorando, yo lloro también. Si veo a alguien feliz, seguramente esté contento. Aunque hay una elaboración ahí intelectual en Smith que supone el saber las causas de por qué la gente llora o está feliz, porque si veo a alguien feliz, yo puedo empezar a sentirme feliz, pero si me dicen que es un delincuente que está celebrando un crimen que cometió, no, se me quita la felicidad, pues, ¿no? Entonces, pero al fin y al cabo, la base de nuestra relación, ya sea del conocimiento o ya sea moral, es siempre no la razón, sino el sentimiento. De ahí lo poderoso que es esta idea del sentimentalismo. Vamos a ver, voy a compartir la pantalla para que hagamos una presentación que hice para hablar de una sobre esta introducción sobre el empirismo y otra sobre Addison. Pero vamos con calma y vamos a ver la primera. ¿La ven? Sí. Sí, se ve perfecto. Vale, bien. Entonces, en el empirismo inglés hay dos corrientes, y sobre todo en la estética, hay dos corrientes más o menos aceptadas. La primera son los intuicionistas. A pesar de que hay una corriente muy importante, digamos, el empirismo es fundamental en los ingleses, también hay, y siempre lo hubo, una corriente idealista, vamos a decirlo así, en este caso platonista, podríamos decirle, sobre todo por Shaftesbury, que son metafísicos y se basan en un criterio de belleza objetivo, es decir, la belleza no supone una relación con nosotros, sino ella misma. Los objetos son bellos por sí mismos, pero no tanto los objetos son bellos por sí mismos, sino porque ellos comparten la idea de belleza. En ese sentido está este platonismo. Es decir, hay una belleza pura, una belleza ideal, como lo piensa Platón, y los objetos lo que hacen es compartir esa belleza ideal, o tienen en sí mismos, si son objetos bellos, algo de esa belleza ideal. De modo que son intuicionistas porque no se puede hacer, volvemos a esta idea de la razón, no se puede racionalmente entender esta belleza, sino lo que se puede hacer es contemplarla. Es estar como, esto es una idea muy fundamental en los ingleses, que tiene que ver con esto que hablábamos del sentimentalismo, que hay una armonía preestablecida, eso lo pensaba muy claramente Shaftesbury. Hay una armonía preestablecida en el mundo y en la sociedad también, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es como dejarnos llevar por esa armonía sin pensarla, porque si la pensamos, la quebramos, de hecho, ¿no? Esto es fundamentalmente sentimental. Entonces, esa armonía supone, entre otras cosas, intuir, contemplar, como decimos aquí, pero lo pongo entre comillas porque contemplar significaría un poco ver y no es porque se vea, sino más bien es porque lo sentimos. Contemplar esa armonía que supondría además con esta idea muy clásica que se está rompiendo un poco en el siglo XVIII
de una unidad entre lo bello, lo bueno y lo verdadero. Esto es una idea muy platónica también. El platonismo viene desde el siglo XVI, más o menos, incluso un poquito antes. Hay una idea neoplatonista que se coló no solamente digamos, en la Europa del siglo XVI, que es la Europa sobre todo cuando se crea la ciencia, y se extendió, vamos a decirlo así, entre otras cosas, a Inglaterra, y a pesar de que los ingleses son muy empiristas, siempre lo han tenido, como decía, yo no recuerdo bien, Cambridge es más platonista que Oxford. Eh, hay como una tensión ahí. Y entonces, bueno, como señalaba, los representantes más importantes son Shaftesbury y Hutcheson. Y por otro lado están los que nosotros vamos a estudiar, porque además, ¿por qué los vamos a estudiar? Porque representan más las características del empirismo. ¿Qué suponen estos analíticos? Los analíticos es porque realizan este análisis psicológico, como yo lo decía la clase pasada, es casi una anatomía del alma, aunque los empiristas no piensen que hay alma, una anatomía de nuestra psicología para tratar de entender en qué consiste nuestra percepción de belleza. Y entonces aquí hay esta cosa importante. Si en los intuicionistas la belleza era algo que es en sí mismo, en los empiristas, en los analíticos psicologistas, la belleza es en nosotros. Y esto es un giro muy importante que ya lo vamos a ver que lo da Addison. La belleza es un sentimiento en nosotros y no es algo en sí mismo o una cosa existente en sí misma, ni siquiera en las cosas. Addison nos va a decir esto: las cosas en sí mismas no sé si son bellas, aunque habla todavía de algunas características como, bueno, la armonía, los colores, etc. Realmente, piensa Addison, la belleza es una cosa que tenemos nosotros, que sentimos nosotros. Y seguramente tiene referentes afuera, pero es fundamentalmente una forma nuestra. Efectivamente, entonces Addison es el primer representante como muy claro de esto. Edmundo Burke y David Hume, que son los personajes que vamos a ver. Entonces, como señalábamos, en nuestro campo de los analíticos, las investigaciones estéticas se centran en la subjetividad. Yo estoy siguiendo aquí de nuevo un poco a la historia de la estética de Bayer, pero sobre todo a la de Bosal, de Valeriano Bosal, perdón. Entonces se da esta idea de giro copernicano. Esta es una frase de la filosofía kantiana de Kant. El giro copernicano en Kant significa, me permito hacer el paréntesis para que entendamos esto, de que Kant dice, en el conocimiento hasta ahora el objeto había regido al sujeto, al conocimiento, es decir, el conocimiento tiene que guiarse por el objeto. En ese sentido, el objeto es como el centro de la relación. Lo que va a decir Kant es, con la revolución copernicana, vamos a hacer ahora que el objeto esté determinado por el conocimiento. En este sentido, lo que quiere señalar Bosal es esta idea de que en el empirismo el centro de las investigaciones de estética va a ser la subjetividad y no va a ser la objetividad. Es decir, no es el objeto, no se trata de determinar la belleza por características objetuales que tiene el objeto, sino por las facultades y cómo nos afecta a nosotros. Es decir, toda la experiencia que tiene el sujeto sobre la estética. Entonces, es quien la produce en el caso del arte y quien la contempla, y no en un objeto. La experiencia de la belleza no consiste en la contemplación de características objetivas, no es la mera intuición, como lo decíamos con los intuicionistas, sino en las formas de recepción y elaboración que constituyen nuestra experiencia. Esa experiencia tiene como aspecto fundamental los sentimientos que producen en el sujeto, formando parte del sentimentalismo del empirismo inglés. No sé ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta?
Súper claro por ahora. Chévere. Seguimos entonces. Ajá, perdón. Eh, Hemos señalado la clase pasada esta tendencia que va a comenzar con el empirismo inglés y con las reflexiones estéticas, que es la autonomía de la estética. La estética se va a pensar separada de las investigaciones históricas que eran muy importantes en el siglo, entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, del ámbito filosófico y de la moral. Lo que no niega que haya relaciones, pero la estética, como decíamos, quiere plantar y crear un terreno propio, una identidad propia. Cuando era, como lo habíamos señalado, sobre todo dependiente de la moral y como lo habíamos dicho hace un momento, también relacionada en esta trilogía del mundo clásico que es belleza, verdad y bondad. Aquí, poco a poco, en el siglo XVIII, se va a ir separando más y vamos a ver que llega su momento como más claramente definitivo, eh, que es con Kant. Pienso, por ejemplo, en Baumgarten, ¿no? Baumgarten quiere establecer cuál es la forma de conocimiento particular de la belleza. Y entonces dice, bueno, es una razón que es como más pequeña, más limitada que la razón del conocimiento, que la razón de la ciencia. Y aquí todavía hay a pesar de que Baumgarten funda el término o le da el nombre de ciencia estética, todavía está relacionada con el conocimiento, aunque sea un conocimiento menor. Vamos a ver un poco con Hume que el cultivo del gusto supone también relaciones morales entre las personas. Pero este camino está planteado ya en estos pensadores de forma no definitiva, pero es un proyecto, como lo decíamos un poco la clase pasada, un proyecto que se va a ir concretando hasta finales del siglo XVIII con Kant. Y aquí se forman también como las nociones fundamentales, ¿no? Algo así, se ponen las bases sobre las cuales se va a construir este edificio de la estética. En el caso de los empiristas está el concepto de gusto, que va a ser muy importante, y que se va con los racionalistas a reformar, pero todavía Kant llama en su crítica de la facultad de juzgar juicio del gusto, el juicio que habla de la belleza. Vamos a hablar de las experiencias estéticas y las categorías fundamentales, es decir, cuáles son las, los conceptos fundamentales y las relaciones que se establecen primero en nuestra psique individual y después en Kant lo vamos a ver con formas de las facultades del alma o de las facultades de la mente, lo diríamos ahora, cómo se produce la experiencia estética. De modo que hay esta investigación que quiere ser autónoma y para ello produce conceptos, categorías y relaciones psicológicas, mentales, vamos a decirlo así, que generan una nueva forma de pensar. Como decíamos la clase pasada, se trata de tratar de proponer gustos nuevos, tratar de proponer nuevas miradas, darle ordenamientos distintos al pensamiento, a la imaginación, a la visión, a los sentidos, para poder abrirle un espacio a esto que no lo tenía antes. Por eso decíamos que aquí hay la invención no solamente de una ciencia o de un tipo de conocimiento que es la estética, sino también la invención de una sensibilidad y la invención de, entonces, en nosotros como sujetos, de un espacio entre nuestras categorías del alma, por decirlo usando el lenguaje de la época, para abrirle espacio a la estética. Y por eso decíamos finalmente un poco en la clase pasada, al final, que se trata de crear un hombre nuevo, porque hay que refundar todas las categorías
del pensamiento, todas las formas de sensibilidad, de pensamiento intelectual, entender de una forma distinta los sentidos, para no solamente abrir espacio al conocimiento, perdón, a la estética. Yo lo decía también quiere buscar autonomía, por ejemplo, el conocimiento y la moral, que la moral no sea algo que debemos de seguir a partir de, por ejemplo, mandatos religiosos, que era lo fundamental. Es decir, la iglesia tenía el monopolio de la moral y nosotros no tendríamos entonces que tener discusiones morales, porque la moral ya estaba establecida en los mandatos de la iglesia. Y por otra parte, la religión todavía quiere influenciar en el conocimiento y también entonces se tratará de fundar una autonomía de la razón que ya venía sucediendo desde el siglo pasado, desde el siglo XVII, pero en el siglo XVIII se va a hacer esto una de las labores más importantes y de ahí vamos a ver la crítica de la ilustración, que es fundamentalmente, según el lema ese de Kant, pensar por nosotros mismos y no pensar en función de lo que dice el Estado o de lo que dice la religión. El concepto más importante, efectivamente, lo vamos a ver con Addison, es la belleza. La belleza crea este sentimiento placentero, eh, repito, una sensibilidad nueva, y, y, pensamos que esto es lo que causa, nos es causado por algo bello. Y entonces determinar la belleza no es determinar algo en el objeto, sino esto que nos causa cierto sentimiento, cierto gusto o que está enunciado por un gusto. Entonces aquí la belleza tiene como identidad inmediata, como llamémoslo así, característica inmediata, no pertenecer al objeto, sino ser un sentimiento en nosotros. Los objetos pueden ser diversos, lo vamos a ver, pueden ser diversas las experiencias que causen este placer, pero es en nosotros, es bello aquello que cause placer. Esto es, si lo vemos, va en paralelo a la moral también, ¿no? La moral empirista que no piense que hay una bondad en sí misma o un bien en sí mismo tampoco, va a decir esto, bello, bueno es aquello que me causa placer y malo es aquello que me causa dolor. Es decir, también en la moralidad la referencia es fundamental, la del sujeto. Y esto va a dar en la moralidad, por ejemplo, al utilitarismo inglés del siglo XIX, cuando dice Stuart Mill, Bentham y Stuart Mill, lo bueno es aquello que produzca el mayor bienestar posible en la mayor cantidad de personas. Y malo es aquello que produce el malestar, displacer, desagrado en la mayor cantidad de personas. Entonces, ahí tenemos un criterio para elegir incluso políticas públicas. No sé si recuerdan, Chávez decía esto como una novedad y era copiando a Bentham de hace 200 y pico de años, que decía, bueno, vamos a buscar la mayor suma de felicidad posible, siguiendo una cosa que decía Bolívar. Bueno, esto es sumamente criticado ahora porque, bueno, primero esta cosa muy mala de si es el mayor bienestar para la mayor cantidad de personas, a lo mejor eso significa mucho mal para pocas, pero bueno, no importaría si es para la mayoría. Bueno, algunas de estas cosas trajeron lo que nos pasa ahorita. Pero entonces, en última instancia, esto implica la subjetivización, lo bello es aquello que causa placer y no es algo que tenga el objeto por sí mismo. Y por otra parte está esto muy importante, que la belleza es inmediata. Está esta idea fundamental del empirismo, como lo decíamos en el conocimiento, la impresión es lo más verdadero que tenemos y las ideas que están lo más cercanas a la impresión son los más verdaderos. En este caso, la belleza es inmediata. La belleza es un sentimiento que tenemos frente al objeto.
y no requiere mayor mediación. Vamos a ver que Addison nos va a hablar de algunas mediaciones al final y que suponen reflexión, pero son, en todo caso, reflexiones de segundo orden, porque la belleza en un primer orden es inmediata, y en ese sentido es efectivamente una forma de la sensibilidad. Tiene que ver con nuestros sentimientos y con nuestros sentidos. Aquí sensibilidad tiene esta doble significado de sentimentalidad y al mismo tiempo sensibilidad estética, sensibilidad de los sentidos. Es un particular sentido para la belleza, es decir, es particular porque además lo sentimos cada uno de nosotros, así como en la actividad de la imaginación, donde reside nuestra capacidad natural para el reconocimiento de lo bello. Entonces tenemos una actividad que es imaginación, que supone esta capacidad para poder reconocer lo bello. Y el gusto, que la idea de que hay un sentido espontáneo de respuesta a la belleza es pues fundamental para la estética empirista. El gusto es la conciencia que yo tengo de que siento algo como bello. Tanto el sentimiento en sí mismo como su órgano o el sentido estético reciben el nombre del gusto. Entonces el gusto es aquello que se crea en estos pensadores para ser como la respuesta, digámoslo así, en la conciencia de que percibimos algo bello. Lo explico de esta manera. Igual que yo puedo decir, si hay algo que me produce bienestar, puedo señalarlo como bueno, y entonces ahí habría un sentimiento moral que reconoce a lo que produce bienestar como bueno. Hay un sentimiento que se está creando, que están haciendo, que es el gusto, que reconoce a algo como bello. Entonces, ese órgano es tanto órgano en el sentido de la mente, ¿no? Del alma humana, no es un órgano físico. Pero es la parte de nuestra subjetividad que recibe el gusto y también es un sentido estético, tal como lo usamos nosotros. Tenemos gusto o hay un gusto de una época. En este sentido, gusto también sirve para hablar de sentido estético que a pesar de que es inmediato, a pesar de que produce una respuesta no reflexionada y donde no se mete el conocimiento, sin embargo, lo vamos a ver, el gusto puede ser refinado, puede ser cultivado. Es una facultad innata en nosotros, o es este sentimiento innato en nosotros, pero que puede ser cultivado. Lo vamos a ver bien además de forma muy bien dicha por Hume. Y por otro lado, las experiencias del gusto serían inmediatas y espontáneas y no estarían directamente relacionadas con la razón, como decíamos, sino con el ámbito de la sensibilidad. Trátese de un sentido en particular o de una facultad. Se pensaba como una facultad, algunos, y otro como un sentido específico. El gusto es universal, todos lo tenemos. Pertenece a la naturaleza humana, todos podemos ser afectados por la belleza, aunque un gusto refinado tenga mayor sensibilidad y tenga mayores posibilidades de disfrutar y de disfrutarlo algo así como más profundamente. Me salgo un momento para oír sus comentarios, preguntas o dudas. ¿Vamos bien? Sí, sí, vamos, buenísimo. Vale. Yo le digo a mis estudiantes en la universidad que cuando yo pregunto si hay una pregunta, no es una pregunta retórica, sino que efectivamente quiero saber si hay dudas sobre esto. El gusto tiene características que son... perdón, dice que está pausado. Ajá. ¿Se ve la presentación? Le di un botón que no sé qué es y... ¿Sí se ve? Okay. No, se ve perfecto. Bien. Bueno, primero esta relación del gusto y la imaginación. Si el gusto es la conciencia que tenemos de la belleza, de que sentimos algo como bello,
La facultad que está relacionada inmediatamente con ella es la imaginación. Esta facultad, lo vamos a ver que uno de los primeros que lo piensa es Addison, adquiere una característica muy importante. Antes la imaginación se pensaba como muy relacionada a los sentidos, apenas como una facultad que tendría que ser como cuidadosamente, vamos a decirlo así, domesticada por la razón para que, entre otras cosas, no me engañe. Descartes piensa que la imaginación está relacionada al cuerpo y por lo tanto puede ser engañosa, de modo que es una facultad sospechosa, vamos a decirlo así, todavía en el siglo XVI, en la filosofía cartesiana, por ejemplo. Pero, y porque entre otras cosas tiene esta idea muy relacionada a la fabulación y en ese sentido puede desviarnos de la clara verdad. Pero la imaginación se hace cada vez más independiente y en el caso de la estética se hace la facultad fundamental que está relacionada con el gusto, ¿no? El gusto es un placer de la imaginación. Eh, y es una facultad que se piensa ahora entonces con derecho propio como intermedia entre la sensibilidad, la facultad de los sentidos, y el entendimiento, que es la facultad de la razón. Como lo decíamos, se abre un espacio nuevo. Aunque no proporciona conocimiento de los objetos, tampoco está ligada a las severas restricciones de las percepciones de los sentidos. Y lo vamos a ver con Addison, que precisamente la imaginación es la facultad donde se produce la belleza más adecuada, porque nos liberamos de los sentidos. Y la vista es tan importante para Addison porque la vista está algo así como más relacionada con la imaginación que con los sentidos, vamos a decirlo así, más ápticos, el tacto, el gusto, el olfato. Eh, bueno, el oído o la audición no lo menciona tanto Addison, que es muy importante en la música. Pero quieren despegarse, o Addison quiere hacerlo, sobre todo la preponderancia de la vista es porque permite un paso, uno podría decirlo así, casi un paso más rápido hacia la imaginación. Y entonces sacar de la mera experiencia sensible, de la mera experiencia inmediata, podríamos llamarla así, a esta facultad intermedia que quiere tener identidad propia, pero también, y lo vamos a ver esto posteriormente, pienso en Kant, por ejemplo, que plantea posibilidades de relación con el entendimiento también. Lo decíamos la clase pasada, también en este momento, a comienzos, digamos, del siglo XVIII, para decirlo en general, se está creando esta idea de la crítica de arte. Se funda como forma literaria, pero además como forma intelectual. Y la crítica de arte evidentemente tiene que tener una relación intelectual, supone discurso, pero también tiene que tener una relación con la imaginación. Y entonces supone una facultad que por estar en el medio puede plantear relaciones entre las dos. Y si nos da un tiempito podemos ver en Kant esta idea de que en el conocimiento mismo es una facultad que media entre la receptividad pura y el conocimiento puro, por decirlo de algún modo. Y por otro lado está esta muy importante del desinterés, del gusto. Lo vamos a ver con Burke. El gusto es universal. Todos tenemos, ya lo habíamos visto, todos los humanos tenemos sentido del gusto. Lo que varía es los objetos que nos gustan. Pero al ser universal y al no depender de aspectos particulares, en el sentido en que todos tenemos gusto, aunque no, esto es un problema de los empiristas. Los empiristas no piensan que hay un canon del gusto, pero sí que puede ser lo más amplio posible. Esto señala entonces una cosa muy importante en la estética del siglo XVIII, que es el desinterés. La belleza y todos los placeres del gusto, vamos a decirlo así, suponen desinterés. Y desinterés quiere decir que no estamos atados por cuestiones de placeres, de placer en el sentido de agrados, como lo diría Kant. Es decir, si yo quiero
el placer del chocolate, tengo que probar el objeto y necesito el objeto. Entonces, ahí hay un interés. O si, qué sé yo, me gusta un carro, voy a querer tener el carro. El placer estético no tiene este interés. De hecho, entonces a mí me puede parecer bella una pintura en un museo, posiblemente quisiera tenerla, pero no deja de parecerme bella porque no la tenga. Entonces, el desinterés hace que esto sea, que se aumenten las posibilidades, vamos a decirlo así, de que todos podamos tener un sentido común con respecto a la belleza, de que podamos tener una idea de comunidad. Y por eso la belleza puede ser, y lo va a ser en Kant muy importante, una forma de, no solamente de sociabilidad, sino además una forma de cultura. En la belleza se muestra la cultura humana, en general en los placeres estéticos, se muestra la cultura humana porque no está mediada por los intereses. Los intereses podrían generar conflictos, ¿no? Podrían generar desavenencias. En cambio, la belleza humana, la belleza, perdón, nos une porque todos la tenemos y todos las tenemos sin necesidad de querer la cosa. No sé, piensen en los deseos. Los deseos tienden a ser egoístas, solo porque primero quiero satisfacer el deseo que tengo, pero es que además yo puedo competir con los otros por conseguir los deseos, conseguir el objeto del deseo. En el caso de la estética no sucede esto, porque no hay interés, no hay interés en el objeto, más allá del placer que me produce. Eh, entonces las opiniones estéticas son desinteresadas, no nos inmiscuyen en apetitos, no nos inmiscuyen en posiciones intelectuales tampoco, que sabemos que producen más bien diferencias. Eh, y entonces eso permite esta idea de universalidad, que puede ser compartida ampliamente sin conflicto, vamos a llamarlo así. Y por otra parte están estos tres grandes objetos del placer estético. El primero y el más importante, porque además es el tradicional, es la belleza, lo bello. Lo bello es un tema que se viene tratando desde antes de Platón, desde Heráclito por lo menos, recuerdo que habla de la belleza. En Platón, de forma clara, la belleza es una de las formas para conocer las ideas. Recuerden por ejemplo, el diálogo este maravilloso del banquete, donde la belleza y el amor son como una escalera para llegar a, a reconocer las ideas. Pero también, y la belleza supone, como lo decíamos, esta emoción placentera, pero se introducen estos dos nuevos temas lo sublime ya existía, habíamos hablado del tratado este de lo sublime de Longino, que es del siglo II o III después de Cristo, pero que es rebautizado estéticamente en el siglo XVIII. Y uno de los primeros que lo trata en el empirismo inglés es Addison, donde está el placer, este placer negativo, este deleite que produce el horror, que produce lo oscuro, que produce lo grandioso, que produce lo monstruoso, que va a ser además muy importante en la estética del romanticismo. El romanticismo, tal vez casi diría yo, menos que belleza, se cautiva es por lo sublime. Y por el otro, esto que nosotros estamos menos familiarizados, que es lo pintoresco. Lo pintoresco es esta relación entre naturaleza y cultura, es decir, lo pintoresco está en la naturaleza, pero también la naturaleza acompañada del humano, una casita, como lo señala Addison, un puente por el que pasa un riachuelo. Esto produce esta idea de lo pintoresco, aquello que puede ser representado sin que tenga el placer de la belleza, pero que tampoco suponga lo atemorizante como lo sublime. No es meramente bello,
y sin embargo hace posible, que esto es muy importante, que mueve el ánimo para pensar como lo sublime. Es decir, lo vamos a ver, esto, lo sublime mueve a la reflexión. Y en este sentido lo pintoresco entendería un poco esto. Lo que quiere decir es que es una facultad que supone más reflexión y supone un poco más de cultura, vamos a decirlo así, o de pensamiento. Y esto en tanto en lo sublime como en lo pintoresco. De modo que lo pintoresco es un poco una relación, un puente entre lo bello y lo sublime. Pero yo diría que las facultades o los placeres o los objetos, vamos a decirlo así, estéticos más importantes es lo bello y lo sublime, ¿no? Los que van a tener mayor preponderancia. De hecho, lo pintoresco tal vez quede en algunos restos en el romanticismo y desaparece en el siglo XIX, ya no tiene mucho espacio en la estética. Bien, antes de comenzar con Addison, alguien quisiera señalar algo. Se ve un poco claro estos momentos de la estética empirista. Se ve por qué son empiristas y cuáles son las innovaciones respecto, digamos, lo que hay que tener en cuenta es lo que tendríamos frente a esto, o que suponen innovaciones, es primero una belleza objetiva, fundamentalmente una belleza que es ideal, de origen platónico, y como lo habíamos señalado un poco en la clase pasada, lo platónico es bautizado con Dios, de modo que en Dios se da o lo que produce Dios, se da esta relación entre bello, bueno y verdadero, y es en Dios donde está lo verdaderamente bello. Cosa que vamos a ver que Addison señala, pero como de pasada, no es el tema. Entonces, digamos, esta objetividad, es decir, son las cosas las que son bellas, y nosotros, en el caso de esta preestética del siglo XVII, perdón, nosotros lo que hacemos es contemplarla más por el entendimiento que por los sentidos. Los sentidos son, en general, vistos por el racionalismo, y por eso el racionalismo, como lo decíamos, un poco como engañoso y como unas formas muy limitadas y muy groseras, vamos a decirlo así, de conocimiento. El verdadero conocimiento es el de la razón pura. Y en esa razón pura es que está la verdadera contemplación de la belleza. De modo que frente a esto, fíjense que aquí está el conocimiento, la razón también es la que conoce la belleza es objetiva, esto es lo que llamábamos en sí, y se supone que está en las cosas. Y entonces aquí se habla entonces de una subjetividad, de una experiencia que es fundamentalmente sentimental, que habla de este sentido particular que es el gusto, y una facultad que ahora tiene una potencia mayor que es la imaginación. No sé si me explico, si hay preguntas. Creo que hay un par de comentarios en el chat que Ajá, dejaron por escrito. ajá, vamos a verlo. Bueno, sí, efectivamente esto que dice Isabel Delgado, la belleza está en quien la contempla, sí. Esto es un fundamento de toda la belleza, o de casi toda, en el siglo XVIII. La belleza no está en la cosa. Seguramente hay en las cosas aspectos que nos llaman la atención por su belleza, pero es fundamentalmente en nosotros. Esto es, como lo decíamos, la revolución copernicana. Emily pregunta, profe, cuando refieren al refinamiento del gusto, ellos asumen ese refinamiento como un conocimiento de las artes, no solo visuales, claro, o se referían más a la contemplación. No, yo que diría refinamiento aquí, pienso en Hume, en el esfuerzo de hacer, de cultivar el gusto, y de cultivarlo significa hacerlo más, ¿sí? Más refinado. Yo lo decía, esto lo dice Hume en la norma del gusto, yo puedo cultivar la amistad y los placeres de la amistad,
Y esto lo puedo hacer, lo dice más o menos así, así lo decía mi querido amigo Humberto Ortiz. Puedo ir a beber con unos amigotes en una francachela y emborracharnos todos. Ahí hay un gusto por la amistad y, bueno, y los placeres de la amistad. Pero también puedo refinar esto y entonces no solamente emborracharse como un loco, sino, bueno, disfrutar de la buena conversación de las amistades, del aprecio que nos tenemos, de hacerlo más productivo, etcétera. Eso supondría un refinamiento del gusto sobre la amistad. Entonces se trata de cultivarlo. No es solamente intelectual, aunque hay algo intelectual en ello, sino en tener sentidos, incluso sentidos no solamente del gusto como sentido, sino nuestros sentidos, hacerlos también mucho más, vamos a llamarlo así, delicados, ¿no? Mucho más refinados, mucho más sensibles. Y esto nosotros, esto es algo que dicen los empiristas y lo vamos a realizar nosotros que vivimos en una sociedad que a mí me parece que es bastante hedonista, en el mal sentido también creo, pero en el buen sentido, nos ocupamos mucho de cultivar el gusto, ¿no? Pienso en la gente que hace eh, esta cosa de catas de ron, de vino, de café, que disfruta esto y disfruta refinar el gusto. Eh, Hay cantidades de cursos de apreciación de la pintura, apreciación de la música. Esto significa toda una cultura que nos la están planteando estos señores. Eh, si ustedes se dan cuenta, si pensamos en la racionalidad, no hace ni siquiera falta esto. Lo que hay es que ejercer bien la razón, que es lo que diría Descartes. En cambio, el gusto puede ser, podemos apreciar la belleza, pero de una forma muy limitada, muy grosera, muy básica, o podemos refinarla, como entre otras cosas, ustedes lo están haciendo aquí, en este curso. Y entonces vamos a tener una perspectiva sobre cosas que percibimos. Piensa un poco lo que está haciendo Carmen Alicia. Yo no sé cómo son sus clases, pero apreciar la imagen es, digamos, lo más inmediato a la visión, y sin embargo, de esto se puede hacer una teoría muy compleja y toda una nueva rama de la estética que nos permita entender, apreciar, comprender mejor la imagen, que es lo más inmediato, que es lo más visto. Y sin embargo, sobre ello se puede hacer discursos, lo que quiero decir. En este sentido, se trataría de Emily termina señalando, preguntando esto, tanto de la naturaleza o del humano en su aspecto social. Sí, el refinamiento del gusto supone una relación de sociabilidad también. Esto se hace en sociedad. Es la sociedad la que nos exigiría también que refinemos el gusto. Y en esto tiene esta cosa muy importante que señalaba que el gusto supone formas de sociabilidad y fundamenta formas de sociabilidad. Esto lo vamos a ver en Kant muy, muy claro. Eh, María Méndez pregunta, en este momento recuerdo imágenes de una telenovela brasilera, cuyo nombre ahora no recuerdo, donde el ex empleado de un rico hacendado allá por 1800 logra hacerse rico, pero odia con furor a su patrón por haberse quedado con la protagonista. Pues el hombre no se detuvo hasta lograr arruinarse del señor e incluso quedarse con su casa repleta de exquisitas obras de arte. La escena crucial aquí es cuando el hacendado le dice, podrás quedarte con todos estos objetos, pero nunca tendrás el placer que yo tuve gracias a ello. Bueno, pero contrario a esto, está esta universalidad del gusto. María, todos tenemos placer por las cosas bellas. Puede que cambie nuestro placer, pero sin embargo el gusto es compartido y socialmente compartido. Esto lo vamos a ver con Kant. Es decir, esto que llamamos moda es la apreciación como bello de cosas, ya sea la moda del vestido, de la ropa, sea la moda arquitectónica, sea la moda también de plástica, también que la hay, ¿no? De las artes plásticas. Esto quiere decir que hay un gusto compartido. Eh,
y lo más fundamental aquí está en que todos, hasta el campesino más silvestre, eh, tiene sentidos de belleza, ¿no? Tiene un disfrute de la belleza. Posiblemente no sobre las mismas cosas que pueda tener un licenciado en artes, que conozca mucho la historia del arte, pero, pero también el campesino disfruta de la belleza. Esto no es una relación de... Eh, Isabel Delgado, sí, lo sublime es un extraño placer negativo. Pensamos lo sublime como esto como muy grande y muy bello, pero lo vamos a ver en Addison, en Burke y en Kant, lo sublime es un placer negativo, ¿no? Dice Kant, supone un detenerse, hay como un impedimento de nuestras facultades que de repente, dice Kant, se libera y produce como un estremecimiento. Pero no es un placer, lo vamos a ver con Burke, no es un placer gozoso y liviano, es más bien como denso, inspira, dice Kant, más respeto, temor y respeto, ni más ni menos, ¿no? Sí, Schiller, y lo vamos a ver con Isabel Delgado dice, eh, perdón, Emily dice, es decir, bueno sería un cultivar intelectual, sino una exposición de experimentarlo. Sí, pero también guiarlo, no solamente es experimentarlo, sino guiarlo. Schiller, la belleza está en capacidad de establecer relaciones, sobre todo relaciones en nuestras facultades, en Schiller. Y esto lo dice también, lo vamos a ver en Diderot. No, sublime, Carlos Araujo dice, eventualmente lo sublime puede considerarse como bello. No, bello es un sentimiento de placer directo, siento placer, siento mucha, eh, para no confundirlo con Kant, pero mucho agrado. Lo sublime no produce esto, la fuente de lo sublime es el terror, lo vamos a ver. El terror que no me ofusca, ¿no? Porque si estoy aterrorizado, no, lo que siento es miedo, sino supone una distancia del terror, pero la fuente es el terror, es el miedo. Eh, pero un miedo visto como, vamos a verlo en un segundo momento, en una segunda instancia, cuando no lo padezco, pero el fundamento es el miedo. Es el mar embravecido. Yo sé que el mar embravecido es muy potente, es muy fuerte, que si estuviera en un barco estuviese aterrorizado en ese mar. Sin embargo, a la distancia puedo tener un sentimiento sublime, es decir, tener una vivencia estética de ello, pero esa vivencia no es placentera como la de la belleza, no es tranquila, vamos a decirlo así, eh, sino es, como diría Kant, es vivificante, no es vivificante, más bien es paralizante, nos deja un poco atónitos, ¿no? Nos llena un poco como de estupor, wow, miren el mar, la fuerza del mar violento, no quisiera estar ahí, no quisiera, si tengo el sentimiento de lo sublime porque estoy lejos y porque controlo mi terror, además. Sí, Carlos, sí, dice María Méndez, lo sublime te sacude, efectivamente. Carlos dice, podríamos reconocer lo bello en ese mar bravío. Posiblemente podamos hacer una distinción como muy refinada de ver belleza, pero lo que sentimos fundamentalmente es sublime, y sublime significa una potencia que es mayor que yo y que podría aplastarme, para usar los términos kantianos, ¿no? Que me aterroriza. Eh, Vamos a ver esto con Addison y lo vamos a ver después con Kant, pero lo relaciono ahora. La belleza, como lo decía ahorita, no hace falta tener ninguna cultura para ella. Cualquiera puede disfrutar de la belleza, como lo decíamos, ¿no? Mi esposa me dice que yo soy muy rústico en muchas cosas, soy poco refinado. El campesino más rústico tiene un disfrute de la belleza. En cambio, alguien que sea muy rústico, que sea muy elemental, puede que no disfrute de lo sublime porque todavía está aterrorizado. Pienso esto, nosotros
disfrutamos de una tormenta eléctrica, de los rayos y el trueno que nos... Y lo disfrutamos porque, bueno, sabemos que si estoy bajo tales condiciones no me va a afectar esto. Pero pienso en aquella gente que se aterroriza en una tormenta eléctrica y con los truenos sale corriendo y le da mucho miedo y se esconde, y se pone bajo la almohada. Kant pone este ejemplo. La gente empezó a apreciar los Alpes en Suiza cuando dejó de tener temor de que de esas montañas inmensas le cayeran encima o le cayera encima una avalancha de nieve. Mientras yo tenga temor es muy difícil tener un disfrute estético, porque lo que quiero es salir corriendo y no estar ahí, ¿no? De hecho, las montañas de Suiza no se consideraban siquiera bellas en el siglo XVII, se consideraban demasiado agrestes, salvajes, una cosa primitiva. No había belleza ahí, sino había más bien espanto, ¿no? Y posteriormente esto se convierte en sublime, por lo menos en Suiza, digamos, paisajes que nos parecían antes horribles, digamos, la sensibilidad europea de los siglos anteriores al siglo XVII, XVIII, lo consideran feos, ¿no? Va a ser el siglo XVIII que va a encontrar en esto, va a haber un cambio y le abre un espacio a una experiencia que es sublime, donde hay una potencia, donde hay miedo, pero sin embargo me puede parecer estéticamente importante. Sí, hay algo de eso. María Méndez pregunta o dice que por ahí viene la fascinación por las montañas. Sí, las montañas se convirtieron en paseables cuando no le tuvimos miedo y en primer lugar era desagrado. Eh, la naturaleza debía ser una naturaleza domada, esta idea del jardín francés, los parterres ¿cómo se llama? En Versalles. Esta era la naturaleza que deseábamos en el siglo XVII, una naturaleza dominada, una naturaleza geometrizada, una naturaleza... y bueno, podía tener por allá un lugar un poco menos geométrico, pero como alejado. En cambio, vamos a ver que en parte por esto de lo sublime, pero en parte porque también cambia la sentimentalidad, empieza después a surgir esto que se llama el jardín inglés, que es ese jardín que es como si fuese natural. Que hay una extraña inversión si lo leyeron en Addison, que él dice los jardines ingleses no son buenos, porque todavía el jardín inglés supone para Addison un jardín geométricamente arreglado. Y contrariamente el francés es el jardín, o italiano, es el jardín que es más salvaje, que parece más natural. Vamos a ver un poco eso. Bien, vamos a ver entonces a nuestro autor, que no incardina con los temas que hemos estado viendo. Las innovaciones fundamentales de Addison es que él es uno de los primeros que propone la imaginación como la facultad estética. Esto no no se ha dicho de forma tan clara como la dice Joseph Addison. Y al mismo tiempo, él propone cuando habla de las fuentes que causan los placeres de la imaginación, habla de la belleza, de la grandeza y la singularidad. Con ello también está fundando los grandes temas de la estética del siglo XVIII, que es lo bello, lo sublime y lo pintoresco, ¿no? La belleza obviamente con lo bello, la grandeza con lo sublime y lo pintoresco con la singularidad. No quiere decir que Addison ya hable de lo sublime y lo pintoresco, pero sí tiene ha boceteado o ha hecho como un esquema de lo que después se va a desarrollar como lo sublime, de modo que Addison sienta bases importantísimas de qué es, de los temas y las preocupaciones sobre la estética. La estética sobre todo empirista, pero como yo decía, por ejemplo, el papel de la imaginación y estos tres elementos son fuentes, abren cauces que buena o casi todos los
pensadores de la estética del siglo XVIII van a tratar. Y también hace Addison esta importante remapeo, vamos a decirlo así, mapear de forma distinta las facultades de la mente humana. Yo voy a usar de forma un poco indistinta estas esferas, como las llama Addison, o facultades. Y entonces, bueno, todavía Addison señala que la esfera superior es el entendimiento, todavía se piensa, es la gran facultad humana, pues allí se halla el juicio y el pensamiento. Y vamos a ver que el juicio tiene que ver con, también con esto que hemos hablado de la crítica estética. Esto supone enjuiciar, supone sopesar cosas en la obra de arte, comparar obras de arte entre sí. Y aquí hay una facultad del juicio que vamos a ver, y no es casualidad que el Kant funde en la facultad del juicio la belleza. Y está, por otro lado, la facultad inferior, o esta esfera inferior, que es el de las percepciones sensuales. Aquí sensuales no tiene que ver con erotismo, sino de los sentidos, ¿no? Que son las percepciones de los sentidos, que por cierto, y aquí lo relacionamos entonces con lo sensual como lo entendemos nosotros ahora, fíjense que son estos sentidos, como yo lo señalaba, ápticos, de tacto, ¿no? El olfato, el gusto y el tacto. Aquí es lo que se está pensando todavía, percepciones sensuales, porque la vista, como lo señalábamos antes, la vista es, aunque es un sentido como muy estilizado, que se sitúa más bien cercana a la imaginación. Entonces, fíjense que hay unos sentidos, podríamos ver que Addison, incluso en la facultad o en la esfera esta de los sentidos, crea una división, porque hay unos sentidos que son muy inmediatos, que son muy basados en su propio placer, y está la vista, la visión, que supone una relación con la imaginación, que es la facultad fundamental o la esfera fundamental que nos abre a la experiencia estética, nos abre a la belleza. Bueno, comienza esto con ese texto de nuestro... Ustedes se dieron cuenta de la diferencia, es porque este texto no está en la reproducción, está en el PDF, y yo lo que hice fue traducirlo. Yo no soy traductor y traté de hacerlo lo mejor posible, pero traduje esto porque no habla de la visión, que es por donde comienza. Entonces no sé por qué no estaba incluido en el PDF original, y entonces tuve que traducirlo. Porque la visión es la puerta de entrada al disfrute estético. Es decir, en el caso de Addison, la visión es lo que abre la posibilidad del conocimiento, de la experiencia estética. Y entonces, esto es una cita, lo que vienen son citas de Addison. La vista es el más perfecto y delicioso de nuestros sentidos. Llena la mente con la más grande variedad de ideas, conversa con sus objetos a grandes distancias y se mantiene durante más tiempo en acción sin estar cansada ni saciada con sus propios placeres. Y esto tiene, me interesa esta frase final, que lo vamos a ver finalmente con Kant. El placer de la belleza, que nos produce la belleza, no es un placer que canse, que agote, como podría ser efectivamente en los placeres estos sensuales el gusto. Nosotros, lo demasiado dulce nos empalaga, podemos hartarnos de un sabor que nos gusta mucho si lo comemos mucho. O sea, sabemos estas ideas, o un olor que comienza siendo grato puede terminar siendo desagradable por estar expuestos a ello. En cambio, con la vista y con la belleza no nos cansamos. No hay demasiado, como dicen los chamos ahora, es demasiado bello. Esto nunca existiría, porque si fuese demasiado bello ya no es bello, ¿no? Entonces, la belleza, la vista tiene esto de que ya se une con el placer de la belleza, en que no cansa, no agota, ¿no? Podríamos, o si alguien quiere decirlo, mi pregunta sería esto: la belleza nos agota, nos cansa, nos empalaga.
pensamos que esto es posible, o más bien no dejaría de ser belleza si eso sucediera. ¿Qué piensan ustedes? No sé, creo que es complicado porque creo que hay una cierta belleza que sí podía llegar a ser empalagosa, pero al final, cuando llega a ese punto, sí se transforma en la pregunta, ¿no? ¿Fue belleza en algún momento? O sea, cambió, pasó a ser otra cosa o nunca lo fue, ¿no? O ¿En sea, qué sí. piensas, en qué piensas, Valerie? Pienso, por ejemplo, en ir a un museo e intentar recorrer y ver todo en un mismo día, por decir algo, ¿sabes? Ajá, buena, eso que nos ha pasado creo que a muchos, ¿no? Sobre todo cuando viajamos que queremos ver en un Sí, día todo el Louvre o toda la Galería de Arte Nacional, etcétera. Eh, sí, yo creo que no. En otro curso alguien me decía que esto tiene un nombre incluso. Este agotamiento que lo deja uno realmente exhausto y sí, como repleto de excesivo, como indigestado de tanta belleza y de tanta... Yo creo que ahí es más bien por la corredera y el esfuerzo que hacemos por ver y por leer y por tomar fotos, pero no sí. creo que es por la belleza. Es decir, vamos a pensar el otro lado. Claro, Un, puede ser como un tema como como de razón, ¿no? O sea, como que lo que agota por no es eso, la belleza en sí, sino la lectura sino, crítica, por decirlo de alguna manera, que uno está haciendo, que pasa también con y, la misma lectura, ¿no? Uno está leyendo correcto, un libro que puede ser muy bello, pero en el momento correcto, que se vuelve abrumador, no es tanto por el libro en sí, sino por lo que uno está procesando correcto, en su mente. correcto. Sí, sí, sí. Y esto que señalas tú como un nivel intelectual. A mí cuando me ha pasado esto, ese agotamiento de los museos, es porque estoy como con todas las antenas paradas y llega un momento en que se me bloquean, pues, ¿no? Eh, pero pues, pensemos lo contrario, cuando estoy en un paisaje bello, en una casa, en el campo, en el mar, y contemplo algo que me parece bello, realmente nunca me canso, pues, ¿no? Eh, Más bien como me recreo constantemente en la belleza y se mantiene como un tono. De todas formas, esto lo discutimos, pero en general la belleza es, piénsenlo con los sentidos estos, como decíamos, los más sensuales, que sí agotan. Hay un agotamiento con no el gusto estético, sino el gusto de la boca, eh, que nos cansamos de sabores, ¿no? Porque pueden gustarnos mucho. Bien, vamos a continuar. Y entonces, como decíamos, la visión o la vista es la entrada a la imaginación. ¿Mm? Y la imaginación entonces en Addison es la gran facultad estética, ¿no? Por el placer de la imaginación solo tomo en cuenta los que surgen originalmente de la vista. No hay placeres de la imaginación, del gusto, del gusto de la boca, del olfato. Y bueno, Addison, fíjense que no ha hablado y no va a hablar de los placeres de la audición, que bueno, al menos en Kant son placeres que nos hablan de belleza. La música es bella, ¿no? No tiene estos placeres primarios, ¿no? Entonces, la vista es el sentido estético fundamental y es lo que en la imaginación produce los placeres de la belleza, ¿no? Y entonces están los placeres primarios, que son cuando tengo el objeto frente a nosotros, cuando veo el mar, el bello frente a la casa que tengo frente al mar. Y los placeres secundarios, que son los propios de la imaginación o la fantasía. Eh, Addison usa los términos estos intercambiables. Ya la imaginación no solamente la imaginación reproductiva, que veo la cosa frente a mí, sino las imágenes que tengo de lo bello que he percibido, pero también las relaciones que hago entre ellas, ¿no? La formación de imágenes agradables de cosas que están ausentes o que son ficticias. Entonces la imaginación es
esta división la va a hacer Kant, después teóricamente, decirlo así, hay una imaginación reproductiva que me reproduce la cosa que está frente a mí, que la veo, y hay la imaginación, y la puedo tener en la memoria, pero después hay una imaginación que es productiva, que es cuando produce imágenes de cosas nuevas. Y esto también produce placer. Pero como todo en buen empirista, Addison señala que la imaginación de cosas que son ficticias, en última instancia corresponde a cosas que hemos visto. Yo puedo pensar en una sirena, pero la sirena es porque he visto peces y he visto mujeres y hago esta relación entre las dos, ¿no? Eh, entonces, toda experiencia finalmente, en el caso este de la belleza, de los placeres secundarios, suponen placeres primarios, ¿no? Aunque efectivamente suponga una elaboración imaginativa, de la fantasía, como lo dice también Fancy, usa el término en inglés Addison, de esta facultad que más bien produce cosas bellas, imágenes bellas, ¿no? Y entonces están lo que señalábamos antes, las fuentes de los placeres. Primero está la grandeza. Addison nos dice, por grandeza no entiendo solamente el tamaño de un objeto peculiar, no solamente una cosa que sea grande, sino más importante tal vez es esto de, sino la anchura de una perspectiva entera considerada en una sola pieza. Addison piensa sobre todo, que también lo hace en cosas grandes, montañas grandes, un árbol grande. Esto es sabemos que es una muestra de placer ver un árbol inmenso en un campo, sino más bien como composiciones de grandeza. Entonces son grandes grandes, el mar, uno de los ejemplos que señala Addison, el campo abierto, un desierto, masas montañosas, riscos, precipicios elevados, una vasta extensión de agua, en que nos hace tanta sensación la novedad o la belleza de estos objetos como aquella especie de magnificencia. Addison está todo el tiempo mezclando la novedad, la belleza y lo grande, y lo hacen en cada una cuando lo describe a cada uno. Si a una cosa que es grande también nos parece bella y produce novedad, esto aumenta los placeres. Hay como una sinestesia en todo el texto de Addison. Se hace mucho más placentero, o el placer se hace mucho más intenso si algo que es grande además es bello y novedoso, algo que es novedoso también es bello, y vamos a ver que también hay una sinestesia con otros sentidos y con otras facultades. Pero en Addison, y aquí vengo con la pregunta que me hacía, ahorita no recuerdo, María creo, que era esta idea de relación. En Addison también hay relaciones entre placeres, y esas relaciones producen placeres, vamos a decirlo así, de un orden cada vez mayor y cada vez más amplio, cada vez más interesante, y supone una forma de refinación del gusto también. Bueno, Addison no habla directamente del gusto, pero nosotros lo hemos mencionado, por lo menos un refinamiento de los placeres, ¿no? Porque son placeres que suponen relaciones con otros placeres, y vamos a ver lo que suponen relaciones con nuestras formas de reflexión finalmente. La otra fuente es la singularidad, que da origen a lo pintoresco, la particularidad. Lo que dice Addison es que lo común, lo corriente, lo que es siempre más o menos igual, nos produce más bien aburrimiento, no nos produce mayor experiencia, sino lo nuevo, lo que es particular, activa la imaginación y produce un placer, ¿no? Despierta en nosotros este disfrute estético, ¿no? Porque llena el ánimo de una sorpresa agradable, lisonjea la curiosidad y le da idea de cosas que antes no había poseído. Fíjense esta cosa tan importante. Nos produce ideas de algo que no teníamos, y eso nos lleva a pensar cosas, ¿no? Porque, y entonces lo señala esto como
la singularidad como remedio, porque esta sirve de alivio a aquel tedio de que nos quejamos continuamente en nuestras ordinarias y usuales ocupaciones. Esta misma extrañeza o novedad es la que presta encantos a un monstruo incluso, y nos hace agradables las imperfecciones mismas de la naturaleza, ¿no? El que haya esta particularidad puede incluso hacernos agradables cosas que son monstruosas, ¿no? Eh, por supuesto, no deben ser tan monstruosas, y aquí entonces se vuelve a unir esta sinestesia que decíamos. Si hay algo que es singular y además es bello, va a ser mucho más placentero, ¿no? A que algo que sea singular y monstruoso, ¿no? Que, raro, podríamos decirlo, no tanto por monstruoso, sino por raro. No puedo ver el chat. Voy a salir para ver una pregunta que está aquí. ¿Qué son las cámaras de las maravillas, María? Bueno, espero que lo pongas. María escribe: la singularidad da origen a las cámaras de las maravillas. No sé qué es. El origen de los museos. Lo que pasa es que en los museos también hay belleza, ¿no? Podríamos decir que hay belleza, y bueno, vamos a ver lo sublime en el arte, es, según Kant, copia de lo sublime en la naturaleza. Lo que podríamos decir con respecto a los museos, un poco con lo que hablábamos Valerie y yo hace un rato, es que sí, poco el museo propone este espacio que es particular y rompe con la cotidianidad. Y entonces nos lleva a una experiencia cotidiana, una experiencia que es distinto de lo cotidiano y que nos resulta divertido. Pero podría esto pensarse también en el viaje, ¿no? El viaje es como la instancia fundamental de la novedad, de lo distinto a lo cotidiano. Y nosotros sabemos que el viaje entonces supone un disfrute de descanso, de placer, pero también estético, ¿no? Esa cosa de estar ya en una ciudad que es distinta a la nuestra, ya produce placer por sí mismo. Bien, continuamos. Estas son las tres fuentes y la belleza, pero que es el placer supremo, vamos a decirlo así, como lo dice Kant, lo dice Addison. Pero nada hay más directamente, no hay nada, perdón, pero nada hay que más directamente camine al alma que la belleza, la cual difunde luego una satisfacción y complacencia secreta por la imaginación y da la última perfección a todo lo anterior, a todo lo que es grande o singular. Basta descubrirla para que el ánimo se llene de una alegría interior y para que se esparza un agrado y deleite por todas sus facultades. Bella descripción de la belleza, ¿verdad? Esta cosa que también es ligera, que supone mucha alegría. Kant lo va a decir así, lo mencioné hace un rato. La belleza nos produce mayor vitalidad, mayor ganas de vivir, mayor impulso vital, contrariamente a lo que yo decía de lo sublime. Entonces, en este sentido, la belleza nos hace realmente más vivos, ¿no? Fíjense que las otras, como Rosa Addison, como lo singular, por ejemplo, lo monstruoso, aquí hay un roce de lo singular con lo sublime, y por supuesto en lo de la grandeza, el mar, los riscos, como señala Addison, también ahí hay una conexión con lo sublime, también con lo pintoresco que decíamos medio. Pero la belleza supone siempre como mucha vitalidad. En Addison y en buena parte de los pensadores que continúan esta línea. Y es esta facultad que nos alimenta, nos nutre realmente nuestra subjetividad. Porque la nutre siempre, vamos a llamarlo así, positivamente, afirmativamente. Hay esta idea en Spinoza, el gran pensador del siglo XVII,
que él habla del conatus. Los humanos queremos siempre mantenernos, pero mantenernos no significa mantenernos en el mismo estado, sino mantenernos siempre en un estado de mejoría. Y la belleza sería una de las principales formas del conatus, ¿no? Es decir, en que nos produce una mayor vitalidad, mayor relación con la realidad, mayor impulso vital, ¿no? En cambio, no es, esto lo hace Spinoza contra lo que él llama pasiones tristes, que más bien nos reducen, nos limitan, bueno, como es el miedo, como es la desesperanza, etc. La belleza es más bien este regalo que nos infunde en toda nuestra subjetividad, ¿no? En el ánimo, como lo decían nuestros pensadores, una vitalidad inmensa. Por eso es realmente como el parangón de los placeres, ¿no? Porque es el placer fundamental. Como lo señalábamos ahorita, como la fantasía se deleita en todo lo que es grande, singular o bello, y es tanto mayor su placer cuanto más perfecciones descubre en un mismo objeto, es igualmente capaz de recibir nuevo placer siempre que otro sentido se les suministre diverso del que recibe por la vista. Esto lo dice Addison, señala por ejemplo esto: si estamos viendo un paisaje bello, un paisaje que además es grande y posiblemente singular porque nunca lo habíamos visto, aquí se unen los tres fuentes de placer, lo grande, lo singular o bello, pero si además eso se acompaña, y aquí se menciona el trino de los pájaros, o con la suavidad del viento que me acaricia la cara, así más o menos lo dice Addison, entonces tenemos como también una sinestesia de sentidos, se unen no solamente las fuentes del placer, sino se unen otros sentidos para potenciar más este sentido de lo singular, perdón, de este sentido de placer, ¿no? Se van como sumando nuevos placeres y hace un placer cada vez mayor. Dice Isabel Delgado, pienso en la importancia que tiene el ornato y la limpieza de las ciudades para sentirnos mejor y querer ser mejores. No verlo como algo banal, sino como esencial. Claro que sí. La estética supone una forma, yo creo que política, en el caso de las ciudades, de estar en el mundo, y por lo tanto es fundamental esto, ¿no? No es de segunda instancia. Podemos pensar en las misiones de vivienda. Las misiones de vivienda se hicieron, no importa cómo sea el edificio, lo importa es que la gente viva en un edificio. Y bueno, han salido estos monstruos horrorosos que son los edificios de la misión vivienda, bloques, además metidos dentro de la ciudad. No lo digo porque hubiese sido mejor ponerlos afuera, es que son horribles en donde estén, pero además rompen con líneas urbanísticas de nuestra ciudad. Y esto es imperdonable, que no se haya empezado bellamente, ¿no? Que no se haya podido hacer algo que hacía falta, efectivamente, dotar de viviendas a la gente, pero hacerlo bellamente hubiese sido realmente hubiésemos ganado. Aquí vemos esto que yo llamo sinestesia, relaciones, se resuelve un problema, vamos a decirlo así, de la ciudad, del bienestar de sus ciudadanos, pero además se resuelve de una forma en que va a causar además bienestar para los otros. Y no fue así. Yo creo que lo de la estética es un asunto político en última instancia. Profesor, y también por la parte moral que hablamos de que eso es para dignidad de la persona que va a vivir ahí, o sea, que el respeto al ser humano que va a vivir en ese lugar. Totalmente de acuerdo. Y de los vecinos también, que también merecen respeto y merecen dignidad. Exacto. Bien, vamos a terminar. Perdón, siempre me meto Kant en esto. Addison habla de este tema que me parece como interesante, aunque secundario, de las causas de la belleza. Y él señala esto, que no podemos saber cuál es la causa eficiente. Con causa eficiente, Addison quiere mostrar que no sabemos qué pasa en nuestra alma. Ellos están
como decíamos, abriendo o haciendo un mapa nuevo de las facultades y todavía no tienen la profundidad para saber por qué se produce el placer de la belleza, qué causa la belleza y los placeres en nosotros. Es decir, cómo funcionan, digámoslo así, los resortes del alma. Y entonces, digamos, si no podemos conocer la causa eficiente, no conocemos la esencia del alma humana, lo que podríamos hacer es, señala Addison, saber otras relaciones. Dice en este texto de aquí abajo, reflexionar sobre aquellas operaciones del alma que nos son más agradables y especificar con separación y por orden lo que es agradable o desagradable al ánimo, sin poder bosquejar o señalar las diversas causas necesarias y eficientes de que emana nuestro placer. Entonces, digamos, no sabemos bien cómo funcionan los resortes del alma, vamos a tratar de entender cómo podemos separar los distintos, y es un poco lo que ha hecho con estas tres fuentes, y separar también las distintas cosas que nos producen. Y entonces por ahí se va a dar la separación de la grandeza, cómo produce lo sublime, y entonces tratar de entender qué facultades están en lo sublime, o qué sentimientos en lo pintoresco y en la belleza. Y él habla de esto también, que no lo menciono aquí, era como muy extenso, de que más bien podemos hablar de las causas finales. Y entonces ahí habla de Dios y habla de que, por ejemplo, con la grandeza, Dios nos lleva a pensar en tratar de conocer el universo, esta idea de que la grandeza nos recrea, de pensar lo infinito, y entonces Dios nos mueve, vamos a decirlo así, con esta idea de grandeza, a pensar el universo en el que estamos, ¿no? Vamos a decirlo así, pensar en grande y disfrutar de pensar en grande, esto nos mueve a tratar de conocer el universo. Cuando hablamos de lo particular, es tratar de entender, piensa, Dios nos pone como la idea de entender las cosas específicas y tratar de detenernos en conocer también lo particular, ya no como las generalidades, sino particularidades. Y por último, la belleza señala un argumento bastante extraño, que es esta idea de que la belleza a lo mejor no las puso Dios, porque con la belleza nosotros identificamos como bello cosas que son muy cercanas a nosotros, por ejemplo, los otros humanos, y dentro de los humanos, los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres, y esto garantizaría la reproducción de la especie. Como dice él, sucede con los otros animales. Los otros animales disfrutan de la belleza fundamentalmente de sus congéneres, y esto garantiza de que haya una reproduccción de las especies, ¿no? Que es un argumento bastante raro. La idea es que si no conocemos la causa que produce la belleza, la grandeza y lo particular, podemos al menos entender con esta idea de teleología, de finalidad, que estas formas tienen algún sentido para nuestra relación con el mundo, ¿sí? A través de Dios, que es muy, muy curioso. Y tiene esta cosa fundamental que también es muy común en el siglo XVIII. La naturaleza es como la fuente principal del placer, ¿no? Y los placeres que son secundarios son muy importantes, pero lo son en la medida en que reproduzcan la naturaleza. Entonces la naturaleza es, hablando de la grandeza, es más importante que lo que se produce en arte, la belleza es más importante, la belleza natural, y lo particular está sobre todo en lo que está fuera de nosotros. Entonces la naturaleza siempre es como el primer parangón sobre la belleza. Y por el otro lado, las del arte podrán parecer algunas veces tan bellas o singulares como las de la naturaleza, pero nunca tendrán aquella desmedida grandeza o inmensidad que transporte el alma al contemplar las de la naturaleza. Es decir, el arte también produce placer, pero la belleza lo produce de forma eminente. Por otro lado, el arte, esto que señala Addison, pero aunque varias de estas escenas campestres sean deliciosas, más deliciosas que todos los prospectos del arte, hallamos sin embargo más agradables las obras de la naturaleza, cuanto más se parecen a las artes. Es decir, si la naturaleza actúa como un artista, pareciera que sus obras son
más bellas, más grandes y más particulares, que si fuesen, digamos, más desmañadas, menos... Y esto lo va a copiar casi con sus letras Kant. Kant leyó en esto a Addison. Cuando Kant dice, la naturaleza debe parecer arte y el arte debe parecer naturaleza. Pero la razón que señala Addison además está muy en concordancia con lo que él nos señala, porque dice, porque en este caso el placer nace de un principio doble. Por un lado, placer de la naturaleza, y por otro lado, por placer del arte en la medida en que ese arte copie la naturaleza. De modo que el arte que copia la naturaleza es arte también mejor porque nos permite compararlo con la naturaleza que es el original. Entonces aquí habría como un placer que podríamos pensar con este juego de espejo que se refleja a sí mismo, ¿no? Porque está copiando una cosa que es de ella. Por otro lado, si las producciones de la naturaleza se aprecian más, cuando más se asemejan a las del arte, podemos estar también seguros de que las de este, es decir, las del arte, reciban mayor perfección de la semejanza con las de la naturaleza. Y aquí tenemos esta idea del arte mimético. Estamos todavía dentro del paradigma mimético de las artes, que las artes serán más bellas en la medida en que mejor reproduzcan la naturaleza. Porque entonces no solo es agradable la semejanza, sino más perfecto su modelo. Es mejor el arte que reproduzca sus modelos. Al final, si lo leyeron, Addison habla de este género literario que es el de las hadas, brujas, duendes, etc. Dice, es un género literario muy complicado porque no tenemos referencias, digamos, porque finalmente no existen. Y entonces no podríamos evaluar cuán bello es. Es mucho más bello el arte que se refiere a la naturaleza porque tenemos el modelo ahí y podemos entonces saber cuán adecuado es o no. Y finalmente esto, y con esto terminamos, que es esta idea que había señalado. A pesar de esto que hemos dicho, la naturaleza es el paradigma de que la vista es el mejor de los sentidos porque nos muestra la naturaleza y ahí es por ello mucho más placentera. Sin embargo, hay la posibilidad de reflexión y esta reflexión abre una nueva experiencia estética que va a ser continuada, entre otros lados, por el lado de la crítica de arte, pero también lo sublime tiene un poco esto que señalábamos, ¿no? Se señala Kant, Addison, los placeres secundarios de la imaginación son de mayor extensión que los primarios. ¿Por qué? Porque los primarios son particulares, esto que estoy viendo o esto que vi. Es decir, los recuerdos de los primarios es lo que yo tengo frente a mí, que puede ser muy bello, pero ¿por qué los placeres secundarios son más extensos? Porque en una buena descripción, es decir, si yo, por ejemplo, veo un cuadro, pero sobre todo un relato, agrada no solo lo que es grande, nuevo o bello, sino aún las cosas que vistas son las más desagradables. ¿Por qué? Porque una descripción me puede hacer una bella descripción de aquello que es feo. Y esto también lo va a tomar Kant, porque Kant señala esto. Lo que hace el arte es hacer bello lo que está en la naturaleza, una representación bella de las cosas. Las cosas pueden ser feas, pero pueden ser representadas bellamente. Y eso es lo que haría esta idea de reflexión, y yo añadí el término cultura, porque con cultura nosotros podemos mostrar de forma bella aquello que es feo. Y entonces podemos hacer incluso cosas desagradables, cosas que no sean bellas. ¿Acaso este placer, dice Addison, debe llamarse más bien del entendimiento que de la imaginación? Fíjense que aquí entonces mete un placer en el entendimiento, que es esta facultad que hasta ahora no ha jugado lugar y que nosotros hablábamos más bien como que no es el espacio de la disfrute estético. Pero ¿por qué es el entendimiento? Señala Addison, porque no nos deleita tanto la imagen contenida en la descripción como la aptitud de la descripción para excitar la imagen. Fíjense que aquí es más bien una descripción que es elaborada obviamente intelectualmente y supone una reflexión porque supone tomar distancia de la imagen. Piensen sobre todo en la imagen desagradable, tomar distancia de ella
para poder hacer una descripción que pueda hacer bella y agradable, excitante en el sentido de grata, esa imagen que por sí no lo es. Entonces fíjense que aquí esta idea supone cultura, supone, en este caso, escritura, por ejemplo, y supone la capacidad de reflexión. No nos quedamos atrapados en la imagen, que puede ser muy desagradable, sino podemos distanciarnos de ella, y esto es fundamental en la estética, la distancia estética para que no sea la realidad inmediata, que puede ser a veces muy cargante y muy chocante. Incluso entonces, frente a esa realidad inmediata y con la distancia estética que supone la reflexión, puedo tener una experiencia agradable de aquello que no lo es. Si consideramos la naturaleza de este placer, hallaremos que no nace tanto de la descripción de lo terrible, como de la reflexión que hacemos sobre nosotros mismos al tiempo de leerla. Mirando objetos de esta clase, nos complace no poco la consideración de que no estamos en peligro de ellos. Es decir, esta distancia, me salgo ahora para terminar, esta distancia que tenemos respecto, por decirlo de una forma clara, de lo brutal que puede ser la realidad. La realidad puede ser brutal siempre, y la experiencia de la realidad obviamente no siempre es bella, pero en la medida en que haya una distancia estética, esa distancia estética puede hacernos bella o puede hacernos digna de placer la experiencia terrible. Piensen en esto en la tragedia griega, ¿no? La tragedia griega es el esfuerzo por convertir en discurso aquellos actos trágicos, horribles, sangrientos, etcétera, que le sucedían a los griegos, o la tragedia moderna también, y esto sin embargo se convierte en experiencia estética. Piensen en la tragedia griega clásica o piensen en la tragedia francesa del siglo XVII, ¿no? Racine, Fedra, etcétera, que convierten actos muy dolorosos en formas estéticas bellas. El teatro de Shakespeare, del que nombra mucho Addison, donde experiencias terribles son mostradas bellamente, y entonces esto se convierte en una experiencia estética. La vida es bella, dice Isabel Delgado, sí. Aquí hay como este doble aspecto estético, porque el personaje, se me olvida el actor, trata de mostrarle a su hijo bellamente una cosa que es horrible, ¿no? Y bueno, lo consigue, que es monstruosa, de hecho. Sí, sí. Pero fíjense que aquí hay un punto de fuga en toda la estética que hemos visto de Addison y de los empiristas, que es meter la idea de reflexión y de entendimiento, y en última instancia, aunque no lo señala Addison aquí, facultad de juicio. Es decir, en la medida en que hay una posibilidad de reflexionar, de pensar, de traducirlo en otro registro estético, lo que llama Addison descripciones, y esto producir entonces una experiencia estética nueva. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, comentario para cerrar. Bien, de todas formas, yo quedo abierto por el chat, etcétera, por nuestro chat particular, a preguntas que quieran hacer. Gracias a Emily, gracias a ustedes por escucharme. Bueno, vamos a ver a Addison la clase que viene. Yo leí a Addison una copia que tenía en inglés, y tenía un texto que era una mala, la copia estaba muy mala, pues el PDF estaba muy malo y además muy cortado. Pero conseguí hoy uno que es también un poco como el de Addison, que si ustedes se dan cuenta es una traducción de 1800 y tanto, y entonces trae una ortografía distinta y unos términos un poco distintos, que no le quita interés. Bueno, con esta de Burke
que vamos a leer para la clase que viene, vamos a poner esta, que es también una traducción de finales del siglo XVIII, creo, española, ¿no? De una universidad española. Y entonces está bastante bien, yo la bajé hoy, la encontré hoy, y creo que vale la pena. La comparé en algunas partes con el inglés y tiene sentido. De modo que vamos a leerlo ahí. Ahí con Burke vamos a leer tres cosas fundamentalmente. Vamos a leer el gusto. Burke hace una introducción del sentido del gusto y lo importante sobre todo esto para él, lo de la universalidad. Y vamos a hablar de belleza y de lo sublime. Este es el texto, se llama Investigaciones sobre lo bello y lo sublime. Entonces, yo pongo las coordenadas más específicas en el Padlet y pongo el link para que bajen este texto. De modo que por favor, léanlo para la clase que viene y lo podamos comentarlo mejor, ¿no? Muchísimas gracias, pues, por su atención. Gracias a ti. Gracias, profesor. No, Quería comentar una cosita. Sí. El texto o sea, acerca de Addison en el libro de Valeriano Bozal está muy bueno. Está muy bueno, sí. De ahí saqué un pocotón de cosas. Es magnífico, sí. Y el de Burke también es muy bueno. Creo que el de Burke es incluso mejor. Además es más extenso. Voy a poner a Valeriano Bozal también. Yo lo puse, ¿no? No recuerdo. Sí. Lo puse en el Padlet, Valerie. El link también de Valerie. Léanlo. Ese texto es maravilloso. Está muy bien hecho. Aunque son reseñas pequeñas, no son muy amplias, pero son muy bien hechas, ¿no? Y para Burke, repito, el de Burke es mejor que el de Addison porque es un poquito más amplio. Entonces, bueno, le voy a poner esta. Sí, perdón. No, que lo que sí se siente con estas reflexiones de Addison es estar en contra de la mesura. O sea, aquí la desmesura y lo diferente y lo grande, lo exaltado que toca lo subjetivo son los valores que se toman en ese momento en contra de la medida griega así más ¿cómo se diría? Con más mesura, pues, de las cosas. La belleza clásica ya no es lo que vale, sino el exceso, pues, en las cosas, si se quiere. Pero también la belleza, Teresa, ¿no? Y la belleza señala porque que es la más, el placer mayor, nos produce el placer más amplio. Claro, para la belleza, ¿no? con el aditamento de las cosas en grande, pues. O sea, como la sublime. Son distintos, ¿no? Pero la belleza, él piensa que es la más grande y la más, como decíamos, lo que produce la mayor difusión. Exacto. En ese sentido es preponderante, ¿no? La belleza frente a la grandeza y a lo particular, ¿no? Todavía no es sublime, pero bien. Gracias. Buenas tardes, pues, que tengan, que la pasen bien y nos vemos la semana que viene. Saludos. Gracias igualmente. Gracias. Hasta luego. Adiósito. Gracias.